inicio un poco abrupto, no abrupto, enredado, digamos mejor. Es la primera vez que estamos usando esta sala para el seminario y esta pantalla, entonces ahí cualquier crítica es bienvenida a cómo funciona esto, y gracias Jenny por ser la primera en inaugurar esta forma de dar el coloquio. Bueno, es un placer presentar a la profesora Jennifer Loría de la Universidad de Costa Rica acá. Jenny hizo un doctorado en el ICPA en Brasil, en Río de Janeiro. Antes de eso fue estudiante aquí en la escuela de matemática. Y pues ella, su especialidad es en biomatemática, y ella nos va a hablar sobre un análisis de la tasa de transmisión dependiente del tiempo en modelos epistemológicos. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer a todos los que están acá. Realmente estoy muy contenta porque es la primera charla que doy desde que volví. Y entonces estoy muy animada. Y en base a todo ese ánimo que tenía, creo que fui un poco ambiciosa en el resumen y puse todas las cosas que tenía y todas las pruebas que quería hacer. Y luego cuando estaba pensando cómo estructurar la charla, me di cuenta de esa ambición. Entonces, pues la idea va a ser como entrar tranquilamente, les quiero contar cómo surgió el problema y todo, y las pruebas que podamos realizar, pues las realizamos. Y si ustedes quieren comentar después de que día, puedo dar más pruebas. Y entonces, bueno, pues básicamente eso. Este trabajo, yo lo empecé, bueno, en mi doctorado, tiene que ver la gran mayoría con lo que hicimos en el doctorado, y ahora le estoy dando continuidad en el proyecto de investigación aquí del CID. Entonces, ahí van a ver algunos teoremas que todavía no he terminado de probar, pero estoy segura que son verdaderos y que me faltan unos detallitos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, primero que todo, quiero presentarles al equipo de trabajo. Decidí poner las fotos que involucraban a Fátima, porque en algún momento cuando me encontraba con ellos, ellos lo que hacían era precisamente esto, alzar a Fátima y se olvidaban de mí. Yo estoy por aquí en la mesa escribiendo. Y bueno, creo que fue una experiencia muy bonita. Él es Jorge Subeli. No para Fátima. No para Fátima, no. Y eso que tuve piedad con Vinicius, porque hay una foto, o sea, esta es una seguidilla de fotos. Y está primero Fátima así, luego me vuelve a ver, luego empieza a abrir la boca, luego se pone roja y está ahí la foto que está gritando desesperada. Pero decidí poner esa. Y bueno, como les decía, Jorge fue mi orientador, el trabajo con problemas inversos y finanzas. Vinicius Albany fue mi coorientador, también trabaja con problemas inversos y finanzas. Y Eduardo Massat, él es doctor, o sea, ok, médico, pero también sacó un doctorado en medicina, entonces, y también es matemático. Entonces, sí, él es otro nivel. Nosotros tres, bueno, nosotros cuatro, bueno, cinco con Fátima, nos juntamos para iniciar con este proyecto de investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si lo logramos pasar. Bueno, la motivación. Antes de todo, esto va en contra de todos mis principios porque a mí me gusta poner las diapositivas en el idioma del país en que soy, siempre y cuando sepa el idioma, ¿verdad? Como si voy a portugués, aquí en español, y si no tengo otra opción, pues en inglés. Pero, para serles muy sincera, no tuve tiempo de cambiar todo a español, entonces yo estaba empezando y decidí mejor dejarlo todo en inglés. ¿De acuerdo? Y la motivación, ¿cómo fue? Bueno, como todos sabemos, ya en el año 2019, a finales del año 2019, bueno, se empezó a surgir el famoso virus, ¿verdad? Involucrado con el COVID-19, y ya para el 2020, inicios del 2020, empezó todo el caos que todos vivimos acá. En ese momento, 2019, finales del 2019, inicios del 2020, yo estaba en otro proyecto de investigación que era con Petrobras, y estábamos analizando cuestiones de petróleo. Realmente no me motivaba mucho, pero uno se tiene que adaptar a lo que hay, y lo que había era ese proyecto de investigación. Y justo en ese momento, cuando pasó esto, cortaron todo, o sea, todo se cortó, becas y demás.
y cerraron esos proyectos y surgió que empezaron a invitar a un orientador a investigar sobre este tema. Entonces todos nos pasamos para allá. Ahí fue cuando yo empecé a hablar con Eduardo y con Vinicius. Ok, y en base a eso empezaron a surgir algunas preguntas, que era que cómo podríamos ver que todos esos números de infecciones y de muertes que estaban pasando en ese momento se podían disminuir, quizás tomando en cuenta, por ejemplo, la isolación y cuál era el papel de las vacunas en eso. Estamos de acuerdo que lo de la vacuna fue muy prematuro, quizás a inicios, pero no sé si recuerdan, pero era como lo que todo el mundo decía, como esto es lo que nos va a detener la pandemia. Entonces nosotros queríamos como hacer algunas estimaciones vinculadas, ¿verdad? Como si de verdad el papel de las vacunas es importante. En base a eso surgió el proyecto de investigación, que era precisamente generar un modelo y que describiera el rol de las vacunas en la pandemia vinculada al COVID-19 y analizar ese rol, ¿de acuerdo? Ok. Y el problema o la meta principal era resolver, perdón, la meta principal era implementar un modelo que fuera realista. Es decir, que todos somos claros que los modelos siempre tienen cierto tipo de error, pero queríamos ser lo más realistas posibles para hacer las previsiones lo más certeras posibles. Y para eso surgieron estos 3 puntos, que era obtener una estimación de la tasa de transmisión del virus. Esto teníamos que ser bien precisos en esta parte, que queríamos dar una buena estimación. Queríamos también ver subnotificaciones. Las subnotificaciones también, porque lo de las subnotificaciones tenía que ver con que los datos que nos estaban llegando no evidenciaban lo que estaba pasando. ¿Sí? Eran menores de lo que estaban, digamos, las muertes, por lo menos donde estábamos nosotros, que era en Brasil, las muertes de ciertos estados, quizás en los estados más alejados, las que estaban registrando no coincidían con lo que se veía. En cuestión de muertes, en cuestión de casos, entonces teníamos ese problema con los datos, ¿verdad? Quizás los que eran un toquecito más precisos, Sao Paulo, que era Brasilia, pero los otros sí tenían ese tipo de problemas, y entonces teníamos que tratar eso también, porque si no teníamos los datos como fidedignos, no podíamos hacer una buena predicción. Y, por supuesto, lo de las vacunas. Para analizar lo de las vacunas, lo que hicimos fue analizar lo del ensayo clínico. Vimos cómo lo que hicimos fue el análisis de la eficacia de la vacuna en un ensayo clínico. Pero esto tiene que ver con otro modelo que no lo voy a comentar el día de hoy. Esto lo voy a comentar brevemente, pero el foco principal va a ser lo de la estimación de las tasas de transmisión. ¿De acuerdo? Y aquí está el modelo. Les voy a presentar el modelo brevemente. Bueno, teníamos los susceptibles, que eran el grupo de personas que no habían sido infectadas. Después teníamos los expuestos. Bueno, de susceptibles decidimos dividirlo en dos porque teníamos que analizar el papel de las vacunas. Si bien es cierto, en ese momento no estaban, queríamos hacer un análisis, entonces incluimos los vacunados, pero estos vacunados son los vacunados que la vacuna funcionó. No fueron, ¿verdad? Sabemos que hay un porcentaje de personas que van a ser inmunizadas, pero siempre va a haber un porcentaje en el que, a pesar de que se vacunan, no van a tener una cierta inmunización. Entonces, aquí considero los que sí fueron inmunizados. Después tenemos los expuestos y aquí hacemos una división entre las personas que tenían síntomas y las que no. Los que tenían síntomas eran los infectados asintomáticos y los que no, los dividíamos en 3 categorías, que eran los que tenían una condición media, que era como aquellos que tenían síntomas, pero se mantenían en casa, podían seguir con su tratamiento en casa. Teníamos los de condición severa, que eran los que necesitaban ir a hospitalizaciones, pero podrían estar en camas de enfermería, o sea, estaban suficientemente graves para ir al hospital, pero no tan graves, ¿verdad? Como muriendo, así no. Y estaban los críticos. Los críticos eran los que estaban en las camas de la UTI, ¿verdad? UCI. Ajá, que eran como esas ya especializadas, y que ponían oxígeno y demás. Y bueno, lo que nosotros consideramos fue que cualquiera de ellos se podía recuperar y consideramos que los que estaban en estado crítico eran los que tenían la posibilidad de morir. Si bien es cierto, y somos conscientes que algunos morían en casa,
lo que sucedía era que realmente algunos que morían en casa realmente debieron de estar por acá, ¿cierto? Pero las condiciones X bueno, de la región no los permitían, entonces, pues algunos morían en casa. Entonces, para no estar haciendo todo este modelo sobrecargado, decidimos plantearlo de esta manera. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Aprovechar de agua. Las reinfecciones no se tomaron en cuenta. Es una muy buena pregunta. Verás que las reinfecciones en ese momento no. Y la respuesta es porque nosotros empezamos a tratar eso a inicios del 2020. No teníamos opción si iba a ocurrir reinfecciones o no. Entonces en ese momento no lo consideramos. También las predicciones que uno hace es en un poco tiempo. Y cuando empezaron a surgir las reinfecciones, se vio que las personas estaban inmunizadas en una cierta cantidad de meses. Bueno, hasta que después empezaron a ocurrir variaciones del virus y demás. Entonces, no. Sí. No que hacer la eficiencia de la vacuna, no sería bueno tener los susceptibles vacunados, a que sí podían ser Es que eso fue en el tercer punto. ¿Se acuerda que yo mencioné 3 puntos? Ajá. Para el tercer punto nosotros hicimos los vacunados, inmunizados, los que no. Ahí montamos otro modelo diferente. Pero para hacer, digamos, las predicciones, porque en ese momento teníamos toda la presión de que había que hacer las predicciones ya. Entonces montamos y más aún que inicialmente lo de las vacunas, o sea, fue así, para las predicciones omitíamos y después para el análisis de nosotros agregamos y agregamos el nuevo modelo. ¿Alguna otra pregunta? De los datos, Ajá. solo los datos que están en el sistema sanitario, digamos, no se consideró datos indirectos. Vieras que sí, solo esos tuvimos que agarrar, pero sí hicimos, los tratamos. Esos datos no los usamos así, los tratamos, pero solo eso podíamos agarrar porque no teníamos cómo en ese momento obtener información de otro lado. Era muy complicado, entonces, sí, no, solo los sanitarios, sí. Ok, bueno, entonces voy a continuar. Aquí está el modelo. No me gusta mucho esta notación, pero era una notación vectorial. Era este simbolito, no sé si todos lo conocen, pero significa derivada con respecto al tiempo. Y bueno, aquí tenemos cada una de las ecuaciones. ¿Por qué están en versión vectorial? Bueno, porque nosotros también consideramos el factor de edad. No era lo mismo que una persona, un niño, fuera infectado a un adulto ser infectado, un adulto mayor. Entonces, muchas veces lo dividimos en edad. De hecho, antes de esto, creo que mi orientador con otras personas estaba pensando en hacerlo también por sexo, pero se dio cuenta que la verdad no hacía mucha diferencia y seguimos solo con el factor de edad. Bueno, y todas esas tasas vienen explicadas acá. Sí, los dos principios. Ah, perdón, sí, tiene. Es el producto, aquí está, sensorial, producto 1 a 1. Sí, producto 1 a 1. La primera coordenada por la primera coordenada, sí, disculpe. Esto es solo para esa parte de predicción. Cuando yo analicé la parte de la tasa, yo lo asumí para R. O sea, lo asumí para solo una faja hectárea. Hectárea no, una faja de... Ah, se me confundieron todos los idiomas. Solo para un rango de edad, perdón. Sí, está bien, sí. Ah, bueno. Ok. Y aquí están las tasas. Estas son todas las tasas. Las betas tienen que ver con las tasas de transmisión. Las gamas tienen que ver con las tasas de recuperación. Las alfas, bueno, esta tiene que ver con la tasa de hospitalización. Esta es la de admisión. Esta es la de contagio. Esta es la de vacunación. Esta de acá es la de la proporción. Es que cuando inicialmente ellos se exponen, va a haber al virus y quedan infectados, va a haber unas que van a ser sintomáticos y otros asintomáticos. Esta la divide en 2. Y después los sintomáticos nosotros los dividimos en 3. Y esa es la tasa de muerte. Las que están en rojo son las que dependen del tiempo. Todas estas de acá, uno las puede hacer con estudios, digamos, con los datos clínicos, por decirlo así. Llegaba la información y nosotros podíamos calcular o estimar estas de acá. Pero
estas de acá eran un toque diferente, eran el análisis como más fuerte que había que hacer, las de la tasa de transmisión. Ahora, yo creo que en la siguiente diapositiva no puse, pero no. Pero sí me gustaría, lo que quería decirles es que estas de acá tienen un vínculo. Y el vínculo de ellas es que estas son productos de esta de acá. Ahora, no son cualquier producto, o sea, nosotros conseguimos una tasa, que era la tasa de transmisión en el caso de los infectados sintomáticos del estado medio, pero para conseguir las otras tasas, lo que hacemos es ponerle como un factor de corrección que me permite deducir las otras tasas de acá. ¿Cómo? Estas tres se pueden originar en base a esta de acá, la beta M. Entonces, yo me focalizo en trabajar en esa de ahí, la beta M, porque todas las demás yo las puedo conseguir multiplicando por algún número que tiene un sustento científico, ¿verdad? No es cualquier número, pero con algunos, multiplicando por un número de más, podemos conseguir las otras tasas. Ahora, en el caso de que fueran, considerando los espacios de edades, lo que ocupamos es una matriz. Entonces, esa tasa sería una matricial. Pero como les dije al inicio, yo me voy a focalizar más bien en los modelos en el sentido de que no haya un rango etario. Entonces, eso se me convierte ya en un número. ¿De acuerdo? O sea, sería una función que caería en R. ¿Vamos bien? Ok. Y entonces es cuando surge el problema directo. Entonces voy a escribir aquí arribita. Porque bueno, voy a contarles cómo surgió. Ok. No lean esto. Todavía no. Imagínense que eso sí, que esto no está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos los datos, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí los datos los datos que nos estaban llegando, ¿cierto? Como informaciones, hay tantos infectados, hay tanto esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros teníamos? Nosotros teníamos un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Yo se los presenté a su momento. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nosotros queríamos hacer predicciones. Entonces, si nosotros teníamos las tasas de todas las tasas involucradas, ¿verdad? Podíamos resolver la ecuación diferencial y obtener cuántos susceptibles hay, cuántos infectados y demás cosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso de suministrar, tener los datos, resolver la ecuación diferencial y obtener estos compartimientos sería algo como directo. O sea, agarra un sistema de ecuaciones diferenciales y usted tiene el valor de todas las tasas involucradas, resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales que sí se puede resolver por aquello. Yo hice todo, demostré que se podía resolver y que era consistente y que tenía todo el sentido. Y ya uno lo resuelve y listo. Entonces, ahí no había ningún problema. Ahora, eso es la parte matemática. Ahora volvámonos a la vida real. En la vida real, nosotros no tenemos las tasas. ¿De acuerdo? Podíamos calcular algunas en base a los datos que teníamos, pero la de transmisión no la teníamos. ¿Pero qué teníamos? Teníamos datos. Esto era lo que teníamos. Entonces, aquí es donde surge la definición del problema inverso. Porque en lugar de nosotros tener como tener las ecuaciones y obtener los compartimientos, nosotros teníamos esto, nos devolvíamos, conseguíamos la traza de transmisión y con esa traza de transmisión hacíamos algunas predicciones dentro de un tiempo pequeño, no tan pequeño, pero sí hacíamos algunas predicciones. Entonces, cuando ya empezamos, eso fue en la vida real, cuando ya empezamos a formalizar el problema, teníamos que buscar en qué espacios íbamos a trabajar, por qué íbamos a trabajar ahí y demás. Y ahora sí, pueden ver esta parte. Lo que nosotros íbamos a trabajar en un intervalo, el tiempo iba a ser reflejado en un intervalo de 0 a t, ¿verdad? Sería el tiempo 0, donde empezamos a hacer los cálculos, y el t mayúscula representa el tiempo hasta donde queremos realizar los cálculos. Y aquí, estos de acá, representan los espacios de Sobolev. Nosotros decidimos trabajar en espacios de Sobolev, en H1, para tomar la tasa de transmisión. Ay, H, sí, perdón. Sí, se me confunden algunas. Perdón, en H1
Y aquí sería el espacio de Sobolev por 9, ¿verdad? O sea, multiplicado 9 veces. La norma, bueno, es la usual, ¿verdad? Sería la norma en L2 y la norma de Euclideano en L2, la raíz de eso, ¿verdad? ¿Por qué decidimos trabajar ahí? Y yo, bueno, como les dije, yo decidí contarles cómo se puede desarrollar un poco todo. Y fue muy interesante porque nosotros cambiamos de espacios varias veces. Primero tratamos de hacerlo en funciones continuas, como, que sería como C1, porque sería, perdón, pues sería C. Trabajamos en funciones continuas porque asumíamos que la tasa era continua. Pero las cosas no estaban funcionando. Después yo hablé con el que era el médico y yo le dije, ¿será que si uno le agrega ciertas hipótesis uno puede cambiar el espacio? Y él me dijo que tenía sentido. Tratamos en L2 y después nos quedamos en H1. En H1, Dios, en H1, que son los espacios de Sobolev. Espacios de Sobolev, estos particularmente son bastante interesantes porque además son espacios de Hilbert y nos permiten una cierta manipulación de esos espacios. ¿De acuerdo? Y aparte, aquí les adelanto, en esos espacios está mi querida desigualdad de Sobolev. Y esa desigualdad yo la uso en el primer capítulo casi que en cada prueba. O sea, esa desigualdad me salvó mis pruebas porque yo no sabía, no conseguía cuando utilicé la desigualdad de Sobolev, ya ahí mi vida mejoró. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos en ese espacio, pero sí quiero recalcar que no era descabellado pensar en ese espacio. Sí hablábamos, el que era médico también nos decía que tenía sentido, biológicamente sentido. Sí había que hacer unas restricciones en cuanto al dominio, teníamos que asegurarnos que el dominio, que las tasas no fueran negativas o no fueran cero. Entonces decidimos tomar este dominio, donde lambda podía ser un número bastante pequeño, pero que nos garantizara que la tasa fuera siempre positiva. No sé si tienen alguna pregunta. Sí. Esa, ¿tú todavía es una I o la I es una J? Ah, la J, claro, claro, claro. Y como vamos a definir, ya les voy a decir el J. La J va a ser el operador que me define el problema directo. Ya se los voy a presentar en la siguiente diapositiva. Y como el nombre lo podía elegir yo decidí ponerle J de Jennifer. Porque era lo único que podía poner, entonces por eso se llama J. Pero ya les voy a presentar. Este va a ser el dominio. ¿De acuerdo? Si me rehusé a utilizar otra letra. Entonces, ok, vamos a, no sé si esto quedaría ahí. Ah, bueno, perfecto. Ah, genial, qué maravilla. Ay, qué bonito. Bueno, lo primero es que formalizamos ese dominio. Ese dominio, recuerden, son las funciones betas, que son mayores o iguales que un lambda, que están en H1. Y, bueno, y otra ventaja es que uno ahí puede tomar un representante, porque esos son por clases de teoría, uno puede tomar un representante continuo. La función puede ser continua, ¿cierto? En esos espacios, en H1 no puede tomar. Entonces, eso es una ventaja, porque, por supuesto, cuando yo lo necesitaba, tomaba el representante continuo y eso también, ya como yo había trabajado un tiempo con continuidad, asumiendo las funciones continuas, eso me ayudó bastante. En cuanto al dominio, habíamos que haber varios análisis para ver si el dominio tenía sentido, que el dominio tenía un interior no vacío, si no, yo en algún momento tengo que derivar interior vacío, que no puedo derivar, no tiene sentido, que fuera cerrado, fuera convexo y que fuera, ¿cómo se dice? Débilmente cerrado. Débilmente cerrado. Este de acá. Este de acá es algo que yo ocupaba mucho para resolver mi problema inverso. ¿De acuerdo? Este de acá y este de acá. Bueno, les decía. Ajá. Y es que está débilmente cerrado, pero... Que fuera cerrado con la topología débil. O sea que sí, con sucesiones que fuera cerrado con la topología débil. Ok, entonces estas dos yo las utilicé bastante. Esta fue porque ya lo había hecho y porque me gustaba. Van a ver varios resultados que eran porque yo quería, básicamente. Pero si quieren saber para el problema inverso, yo usé estos dos. ¿De acuerdo? Voy a continuar. Y aquí está mi operador J. No sé cuánto. Sí. Uy, Dios, sí. Ok, aquí está el operador J, que era lo que yo les decía. X va a ser el espacio H1, Y va a ser el espacio H1 a la 9,
Y aquí está el operador J que me lleva la tasa de transmisión beta a las soluciones. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y aquí no sé cómo voy a hacer porque yo aquí ya iba a meter las pruebas que iba a hacer. Entonces, vamos a ver cómo hacemos. Pero sí, voy a ver si por lo menos les comento, aunque sea la idea aquí abajito. Creo que hice otra diapositiva con pruebas. Sí, hice una con ideas de pruebas, entonces por lo menos ahí les comento. Pero sí probamos que el operador inyectivo, lo cual es muy bueno porque a la hora de resolver el problema inverso nos garantiza que cuando estamos encontrando las sucesiones para encontrar la solución, esas soluciones convergen a una única solución porque el operador es inyectivo. ¿De acuerdo? Si no fuera inyectivo, podría irse para una o para otra solución. Entonces, por lo menos ahí sabemos que solo va a haber una solución y todas las sucesiones que encontramos van a converger para ahí. Luego vamos a mostrar que el operador es continuo, que el operador es secuencialmente cerrado, secuencialmente, no sé si hay una traducción para eso, pero bueno, con la topología fracas y que es Frechet diferenciable para la resolución del problema inverso. Esta de acá es importante y esta de acá es importante. Esta de acá, inicialmente yo lo había probado, no sabía si me iba a servir para algo, pero para probar esta de acá, yo uso esta. Para probar esta, yo uso esto. Entonces, pues sí, al final sí fue importante. ¿Qué es lo que pasa con estas dos que yo las señalé en flechita? Hay unos resultados que ahorita se me acaba de ir el nombre, pero tengo el libro ahí, se me acaba de ir el nombre, pero hay unos resultados que nos permiten encontrar una solución de problemas inversos en espacios de Hilbert, siempre que el operador cumpliera con ciertas propiedades. Una de ellas es que el operador fuera secuencialmente cerrado, con topologías fracas. ¿De acuerdo? Y además, el dominio sea con interior no vacío y que sea, creo que también cerrado. Entonces, por eso es que yo quería estas dos de acá. Ajá. Ah, Dios, sí, perdón. Cuando diga fraco es débil y sí, cuando diga ga es H. Voy a tratar de ponerlo bien en español. Ok, perfecto. Entonces, no bueno, sí quiero, la verdad. Voy a ser muy sincera. Sí quiero mostrarle las pruebas, porque estaba muy feliz. Pero no sé qué tanto puedo hacer de las pruebas. Como les digo, esta proposición es una de las más importantes para la resolución del problema inverso. Sí quiero comentarles cómo lo hice para mostrar que es secuencialmente cerrado. Lo que uno tenía que darse era darse una sucesión de tasas beta n que convergen débilmente a beta, ¿verdad? Y darse después y que esta sucesión converja aún débilmente. Ay, Dios. Que converjan aún, ¿verdad? Entonces lo que había que mostrar era que, lo que hay que mostrar es que beta estaba en el dominio y había que mostrar que en realidad J de beta n, perdón, J de beta, J de beta era en realidad U. Eso es lo que había que mostrar. Asumiendo que convergen débilmente. ¿De acuerdo? Bueno, la prueba se divide en tres partes. La primera parte es utilizar que el dominio es secuencialmente cerrado. Entonces aquí nos garantiza que el beta está en el dominio, porque si beta n converge débilmente a beta, entonces como es cerrado, beta tiene que estar en el dominio. Y posteriormente, ya después de que tenemos el primer punto, los siguientes puntos es utilizar claramente la desigualdad de Sobolev, ¿verdad? Que nos permite caracterizar con una cierta constante que no dependa, creo que solo depende del intervalo en el que uno está trabajando, acotar las funciones y después lo que yo utilizo es el teorema de competencia dominante.
sea, el teorema clásico de convergencia dominante. Ahora sí, tengo que partir cada una de las ecuaciones. Entonces sí es un poco tedioso, porque tengo que partir cada una de las ecuaciones, pero convergen muy tranquilamente. Entonces llegan con esto, las acota. Por eso es convergencia dominada. Con esta desigualdad las acota. Y después usted simplemente, usted tenía de aquí, consigue la convergencia que usted quería de las sucesiones y luego usted aplica el teorema de convergencia dominante. Perdón por hablarlo así, yo tenía planeado hacerlo con más detalles, pero no sé, me parece que dado el tiempo mejor, solo les comento la idea. Esa es la idea de esta prueba de acá. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere profundizar más. ¿No? Ok. Luego viene eso. Esta me gusta mucho. Pero bueno, esa es cuando nosotros empezamos a ver si era precio diferenciable el operador. Todo eso es el problema directo, ¿verdad? Si si era diferenciable. Para eso, nosotros lo que hicimos fue unas hojas de cálculo gigantes, empezamos a tratar de calcular la derivada y al final nos dimos cuenta que la derivada era así. Ok, aquí voy a hacer una pequeña explicación. Nosotros tenemos un operador que agarra una tasa, la pasa por ecuaciones diferenciales y nos tira como respuesta la solución. Si nosotros derivamos eso, la derivada debería seguir ese mismo espíritu. O sea, tener algunas ecuaciones diferenciales, pasar algo aquí por esas ecuaciones diferenciales y tirarnos algo. Debería tener ese mismo comportamiento. Y en base a eso fue que montamos esto. Este es el sistema de ecuaciones diferenciales que nos va a generar la derivada. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta acá. Fui muy rápido. Primeros puntos. Primeros tiempos. Ah, con respecto al tiempo, sí. Igual que el punto. Sí, perdón. Es que aquí, cuando ya empecé a trabajar aquí, dejé la parte vectorial y entonces ya no quise poner más puntos. Un error mío de confundir notaciones. Pero sí. Y pero ahí la Y. Ajá. Ese es un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, como y, la derivada de y, el que solucione esto, ¿verdad? La derivada de y debería ser... sí, la derivada de y debería ser este operador por y más este operador por h, donde h es un número de momento fijo en x. X es h1. Creo que mi pregunta es, ¿la solución de este sistema? Ah, sí, perdón, sí. La solución de este sistema va a ser la derivada de Frechet del operador J. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, aquí está el operador. La derivada la puse como W. Nada particular, solo agarré W. Eso sí, no tuvo ninguna motivación. Pero ves, entonces W va a ser el operador que va a ser W de beta de H. ¿Ves? Este H es el que ponemos acá. El beta es el que ponemos acá. Y la solución de esa ecuación diferencial va a ser el resultado de W. Y W va a ser la derivada de Frechet de J. No sé si me expliqué bien. ¿Tienen preguntas? Los veo como confusos. No sé, por lo menos el espíritu sí se entiende. Sí, ok. Ok, y precisamente eso es lo que puse acá. Este teorema tiene un valor sentimental para mí porque no fue trivial para mí. Y después de que, bueno, eso está siendo grabado, pero no importa. Después de que ya defendí todo, me di cuenta que había unos pequeños errores. Y entonces, ahora los estoy resolviendo como parte del proyecto. Les he dicho a mis estudiantes 100.000 veces, todos los días les digo, creo que ya avancé. Aquí están mis estudiantes todos. Y creo que ya ahora sí avancé. Ya está casi listo, solo lo estoy pasando en látex, entonces estoy muy feliz. Ahora, sí debo decir que las ideas de las tomé, muchas ideas de un teorema de Cartan. No sé si conocen el libro de Cartan. Al final creo que lo menciona en la bibliografía. Ese fue el otro personaje de mi tesis, Cartan. Me ayudó bastante con ese teorema. Él hace algunas cosas similares y yo traté de como seguir el lineamiento. Ok, bueno, esas eran todas las propiedades. Creo que voy a correr un poquito para no... Sí, voy a correr bastantito. El problema inverso. Entonces, les presento el problema inverso y algunos resultados que tenemos, ¿de acuerdo?
Entonces, el problema inverso era básicamente esto, lo que yo les decía. Si el directo sería beta y obtengo las soluciones. El inverso sería resolver esta ecuación diferencial, pero esta ecuación no es diferencial, resolver esta ecuación donde la incógnita desconocida sería beta. ¿De acuerdo? Ese sería el problema inverso. Aquí entra el problema del ruido. Nosotros siempre, cuando resolvemos problemas inversos, tenemos que tomar en cuenta que muchos de los datos que nosotros tomamos podrían tener una especie de ruido. Aquí estoy asumiendo que el ruido que tienen mis datos, que son estos de acá, es un ruido que no va a exceder un tamaño delta. ¿De acuerdo? Y la forma de resolverlo, teóricamente, y aquí voy a hacer la diferencia, teóricamente era con los funcionales de Tikhonov, hay que agregar como un parámetro de control acá sobre las tasas betas, y aquí está como la diferencia entre los valores con ruido y el valor original. ¿De acuerdo? Y aquí es como controlamos lo de las tasas betas. Ese sería el operador de Tikhonov. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Beta cero es el dato como inicial que uno hace como para el dato a priori, como el que uno lanza inicialmente. Ese sería beta cero. Lo que nosotros probamos fue existencia, estabilidad y convergencia del problema inverso. Entonces, el problema inverso mostramos que existía la solución, mostramos que la solución era estable, o sea, dependía continuamente, ¿verdad? Esos beta deltas de alfas, es que creo que hay mucha notación. Tal vez solo lo voy a decir así para no sobrecargar. Existe la solución, era una solución estable, no había problemas con una perturbación. Y en cuestión de convergencia, esto de la convergencia tenía que ver con esos parámetros. Si yo disminuía el parámetro alfa, que era el parámetro de control, mi solución iba a converger a la solución que yo quería, que era asociado al problema inverso. Eso es básicamente lo que dice aquí de convergencia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros mostramos que existía una solución que tenía sentido. Básicamente es eso. Estas tres cosas, lo que se resume es que la solución tenía sentido, es una solución bonita. No sé si, voy bien, sí. No quiero sobrecargarlos ya con mucha anotación. Voy a omitir el resumen. Aquí, bueno, no lo voy a omitir. Aquí lo que hablo es la diferencia. Cuando nosotros hicimos los cálculos iniciales, nosotros teníamos mucha presión, no podíamos esperar a mostrar matemáticamente si eso tenía sentido o no, entonces hicimos unos cálculos iniciales para lograr dar las predicciones, y ahora en el proyecto de investigación que tengo aquí en el CIMPA, yo quiero hacerlo específicamente con Tikhonov. O sea, quiero que todo calce con los resultados que teníamos con la parte teórica. No sé si me doy a entender. O sea, las predicciones las hicimos con otro método, y después, teóricamente, yo mostré que sí tenía solución mediante la regularización de Tikhonov. Y ahora lo que quiero es que la programación que uno hace coincida con esta parte teórica. ¿Me expliqué bien? Ok. Aquí fue cómo tratamos los datos. Como les dije a ustedes, ya aquí voy a mostrarles algunos ejemplos. Nosotros tratamos los datos, tenemos que tratarlos un poco, porque los datos que nos llegaban no reflejaban la realidad. Si bien es cierto, aquí mencionamos algunas ciudades: Chicago, Nueva York, esta no me acuerdo cuál era. Ya me acordé. Ciudad de México y Dinamarca. Eso no es una ciudad, país, Dinamarca. Pero esto lo hicimos de la siguiente manera, porque yo insistía en el proyecto de investigación que teníamos que focalizar en Latinoamérica. Yo insistía, estábamos ahí en Brasil, teníamos que focalizar en Brasil, y lo hicimos en Brasil. Yo quería meter de Costa Rica también, pero no tuve tiempo. Pero si bien es cierto, los ciudades donde estaban más fuertes en cuestión de desinformación, una era Chicago, Nueva York, y otro era el país de Dinamarca. Entonces, si nosotros queríamos mostrar que nuestro modelo era confiable, nosotros teníamos que hacer predicciones también con esos datos para que vieran que coincidían con lo que estaba pasando ahí, que eran predicciones fidedignas. Pero por otra parte, sí hicimos trabajos con Brasil, Ciudad de México y Buenos Aires. ¿De acuerdo? Entonces, bueno,
Aquí no voy a entrar mucho en detalles. Sí se trabaja con algo de estudios de cero prevalencia, de estudios sanguíneos que les hacían a las personas, y en base a eso nosotros conseguimos unos factores de corrección. Las tasas que corregíamos específicamente eran las tasas de hospitalización y de hospitalización, y creo que eran los de muerte, si no me equivoco. Sí, infectados que morían, eso es de muerte. Y esta H es de hospitalización. Ujú. Aquí está cómo era que pasaba el proceso, pero no quiero hacer mucho tiempo con eso. Pero básicamente uno trabajaba con testes en los que se analizaba el cero positivo de las personas, y por otro lado trabajábamos con los reportes, y al final los juntábamos y obteníamos unos factores de corrección. Ay, no los puse. Yo buscando los factores de corrección hace rato. No los puse, pero bueno, qué pena. Pero puse los resultados. Qué pena. Aquí están las tasas ya corregidas, la de hospitalización, la de muerte. No sé por qué puse. Ah, ok. Es que estaba la de muerte y estaba la de muerte en hospitales. Estaba la muerte general y muerte en hospitales. Y esta es la de hospitalización. Esos datos son de Chicago, ¿verdad? Ok. Y aquí creo que si no me equivoco, aquí están. Ok. Estos son los datos corregidos. Entonces les voy explicando. Esto de acá verdecito son los reportados. Esto de acá azul son los datos corregidos. ¿De acuerdo? Cuando nosotros los tratamos, los datos subieron hasta acá. Este capita de acá es el intervalo de confianza. Y ustedes dirán, bueno, pero aquí aumentó demasiado. ¿Están seguros que con lo que ustedes hicieron, no más bien, o sea, alteraron todo, ¿verdad? Y todo se cayó, pero no, porque después con esas conexiones, nosotros logramos hacer esas predicciones. Entonces, estos son los datos reportados en esta época que fue, creo que del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020. Vean que lo azul hasta acá son los reportados y la lineecita roja representa los estimados. Vean que cuando nosotros hicimos la corrección, aplicamos el factor de corrección de los datos para analizar la subnotificación y los pasábamos por el modelo, conseguíamos una predicción bastante buena. Adelante. Eso es, las predicciones son ¿cuántos días hacia adelante? O sea, yo entendería que en cada momento hacen una predicción y luego Sí. lo vuelven a hacer. Sí. Nosotros habíamos hecho. Sí. Uno tiene que ponerlos por una cantidad de días, pero sinceramente ahorita no me recuerdo. Ya ahorita me puedo fijar y te puedo responder. Pero es cierto, uno lo hace por una cierta cantidad de días adelante. Ay, creo que eran 20 días adelante. No, yo creo que era más. Sinceramente no me acuerdo. Voy a buscar. ¿Está bien? Ok, esos son los datos de infecciones, hospitalizaciones y muertes. De esto no habla, entonces ese no me interesa mucho explicarlo, pero estos son los de los datos de infecciones, hospitalización y muerte. Creo que conseguimos bastantes resultados. En Chicago nos iba muy bien, con los datos de Nueva York y con los datos de Dinamarca nos va bastante bien. A veces con los datos de Latinoamérica habían unas pequeñas diferencias con los reportados y demás, pero como les dije a ustedes, habían subnotificaciones. Y la parte de Latinoamérica, por ejemplo, la parte de Brasil, lo que más nos interesaba a nosotros, sinceramente, era la parte de control de camas, porque había que hacer la distinción entre las camas que habían y hacer las predicciones para que los hospitales se prepararan y demás. Entonces, pues nosotros nos focalizamos en esa parte. Aquí veo un sumario que no lo voy a presentar y esas son las referencias. Qué pena que no pude hacer como, traía varias pruebas, pero tal vez en otro momento pueda hacer las pruebas más largas. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Jenny, más bien, qué pena con vos porque hubo muchos atrasos de nuestra parte, entonces tal vez no te dé tanto chance por nuestra culpa. No, ¿Preguntas? ¿Hay preguntas en el chat? ¿Tienes pensado ubicarlo con datos de acá? Sí, yo quiero, yo siempre quise, que quede claro, entonces está siendo grabado, yo siempre quise.
Pero sí, yo quiero hacerlo aquí. Ahorita estoy terminando unas cuestiones de los temas porque tenemos un preprint, queremos lanzar. Creo que esos utilizamos datos de Brasil, creo, pero después quiero correr el modelo y ver si hay que hacer algo con los datos de acá. Entonces sí, mi intención es también aplicarlo. Ajá. Existe como, a ver, este método, digamos, que ustedes utilizaron para encontrar los parámetros y definir el modelo. Para solucionar el problema inverso. Sí, quizás. O bueno, no, más bien como como el planteamiento del problema de la generación diferencial y ¿verdad? Ajá. Se puede hacer como con otro tipo de ¿De modelo? enfermedades, digamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica. Y digo yo, ¿verdad? O sea, como utilizar el mismo método para encontrar los parámetros correspondientes. Yo pensaría que sí. Digamos, ahorita el proyecto de investigación en el que estoy involucra el COVID, pero también involucra otras enfermedades. Queríamos como ver qué pasaba con otras enfermedades tipo dengue o Zika. El problema de esas es que el modelo ya es bastante diferente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, o sea, si fuera una enfermedad más similar a la del COVID, que es una infección directa, yo creo que las cosas saldrían bastante similares, pienso yo, o sea, no sé, pienso yo. Ya cuando uno habla con otras enfermedades que utilizan como un vector de transmisión, ya los modelos cambian bastante, entonces ahí no sabría, pero lo estamos pensando. Pero por ejemplo, para la influenza normal, digamos. Yo pensaría que sí, o sea, eso pensaría, que quede claro que no estoy segura. Tengo que hablar con Mazar, que él es el que nos explica mucho la parte biológica, a ver si hay algo diferente que yo no estoy considerando, pero yo pensaría que sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. A la hora de la predicción, ¿cómo es que lograron medir los errores? Digamos, Sí. ¿Cómo medían eso? Lo de la parte de cuando tratábamos los datos o la parte de... No, para ya tener la predicción, digamos, Ajá. si lo estaban viendo. Sí, nosotros sacábamos unos intervalos de confianza, lanzamos la predicción, digamos que nosotros sacamos los datos, lanzamos la predicción, digamos, por un mes, 2 meses. Y después nosotros verificamos que los datos no fueran tan distantes uno del otro. Tengo esas tablitas, seguro que las tengo, pero son 2 cosas que se me olvidaron poner ahí. Yo tengo las tablitas donde uno ve como dónde quedó el verdadero y dónde quedaron lo que nosotros habíamos dicho. Tal vez si no sabes las cosas, Además, ahí vi que, bueno, nada más me llamó mucho la atención, ¿verdad? Como que usaba la palabra valpiciano, digamos, en el resumen 1. Ajá, en el resumen. Digamos, yo sé muy poco de eso, ¿verdad? Pero por lo que entendí, me pareció como que era bastante determinístico eso. Sí, la parte de esa... Sí, cuando nosotros teníamos que calcular la tasa de transmisión, nosotros utilizamos un método más bayesiano, que era que uno, digamos, uno tenía unos datos, uno utilizaba la probabilidad, ¿cómo se llama esa? La que depende de la otra, ¿cómo se llama? Condicional. Entonces uno utilizaba la probabilidad condicional, uno se daba un operador, ¿verdad? Uno se daba ciertas condiciones acá. Uno asumía, creo que nosotros asumíamos que teníamos una distribución de Poisson. Y entonces, si no me equivoco, esto era la probabilidad de que esto ocurra dado este. Estos son los datos que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, con eso considerábamos no solo la tasa de transmisión, que en eso me focalicé en la charla, sino también sacábamos otras cosas que no podíamos sacar, como por ejemplo los infectados medios iniciales. Nosotros eso no era tan trivial tampoco. Los que estuvieron en la casa, ¿verdad? Como comenzaron en el tiempo cero, estaban en la casa infectados porque nunca fueron al hospital. Eso no era trivial porque nosotros no teníamos datos de eso. Entonces, con la información que teníamos aquí, más otras cosas, no, creo que con la información esos eran los datos, ¿verdad? Nosotros sacábamos la tasa beta y sacábamos el M0. Sacábamos y también sacábamos una especie de probabilidad porque era la probabilidad de correlación entre las edades.
Si no me equivoco, primero sacábamos estos dos y después estos dos los metíamos aquí y sacábamos beta. Y eso lo hacíamos, sí, utilizando como esas cuestiones condicionales y asumiendo que teníamos una distribución de ecuación. Yo tengo una pregunta rápida. No sé, siento que mencionaste que estaban trabajando en esto mientras estaban en el COVID y esas cuestiones, pero mi pregunta es si, digamos, era necesario como el modelo, todo el modelo teórico de que estas tres condiciones se cumplían para empezar a tener soluciones del sistema o están trabajando las dos cosas como separadas. Yo les voy a decir cómo funciona en la vida real. En la vida real lo que funcionó fue lo siguiente, nosotros nos juntamos y dijimos, obviamente discutimos bastante por el modelo y demás, y después dijimos, bueno, tenemos una presión gigante de hacer predicciones. Entonces nosotros programamos y por eso la programación, si ustedes ven, en base a la respuesta que le dije a Santiago, lo hicimos de esta manera. Yo ni me preocupé por Ticonov, ni por Soler, ni por nadie. O sea, ahí lo que hicimos fue tratar de hacer los cálculos y buscar la manera más certera. Obviamente, todos los datos que nosotros poníamos numéricos tenían unos sustentos científicos, buscábamos, hablábamos con otras personas y demás. Y en el momento que logramos empezar a hacer predicciones, ya las cosas estábamos dando respuestas, después ahí yo me dediqué a, ya ahora sí, a fundamentar la parte teórica. Eso fue por el sentido de emergencia que estaba en todo lado, ¿verdad? Entonces no había tiempo de esperar si yo conseguía la prueba de ese. Pero si en algún momento hubiéramos tenido problemas, quizás hubiera sido porque tal vez el problema inverso no tenía solución, tal vez no, o tal vez no siempre caía en una misma solución. Digamos, si el problema no fuera inyectivo, no siempre iba a caer en la misma solución, entonces iba a tener esos problemas y ya tal vez, o sea, tal vez se hubieran presentado ese tipo de problemas. Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Jenny. Y nada más para anunciar, bueno, la próxima semana hay coloquio, ¿verdad? No, en el seminario, es en la Escuela de Mate. Va a ser Jorge Villalobos, que es un profesor nuevo aquí en la escuela. Y de hoy en 15 va a hablar Esteban, aquí en este seminario. Pues, gracias a todos y a todas por venir. Nos vemos pronto. Gracias.